la mayoría de las personas, la mayoría de las personas en este país pueden y deben, y es un derecho, tienen acceso a la educación, es decir, pertenecemos a una comunidad educativa de alguna suerte. Hoy estamos en la casa de la educación, de las universidades, de los académicos, pero también es cierto que todos crecemos y nos desarrollamos en un barrio, en una comunidad. Y entonces, de esta forma transversal y donde nos formamos como personas, es una visión holística y transversal de atención. O sea, no es solamente el problema de la familia o no es solamente el problema o la violencia que hay actualmente en nuestro país en las escuelas o lo que ocurre en el barrio y los problemas que hay entre los vecinos. Eh, Sin embargo, el nodo que une a estos tres es la escuela. La escuela es un habitante más de la comunidad. Es un vecino más. Y es el que puede juntar a todos porque ahí llegan los padres de familia con los hijos. Y es miembro de una comunidad. Entonces, la escuela es un buen pivote para unir a estos otros dos. Y por supuesto, ir construyendo esta cultura tan necesaria de diálogo, de respeto, de tolerancia, para aspirar un día a tener una verdadera cultura de paz en nuestro país. Y como les decía, en un concepto de transversalidad, hoy se habla desde hace algunos años en el país de conceptos de justicia cotidiana, ¿no? Que fue el origen de varias políticas públicas, de varias reformas, como diciendo, y la otra justicia, o sea, es decir, ¿qué pasa con los casos que no llegan a los tribunales? Y entonces se encontró en estos métodos o mecanismos alternativos de solución de conflictos una posibilidad de ayudar o de proveer una metodología para crear un espacio seguro a través de una persona preparada, un mediador que pueda apoyarles. También, bueno, el número de personas que se han visto afectadas en nuestro país a través de la violencia, pues ha crecido. Se incrementa otro tipo de violencia cuando están las campañas. Vemos las noticias y las cosas que ocurren, la desaparición o incluso muerte de candidatos. Y esto nos exige verdaderamente, y creo que en estos momentos en que tenemos que tomar una decisión como país, de tomar una elección, es un buen momento también para revisar a profundidad, pues, qué es lo que hemos estado haciendo, cuáles han sido los resultados que hemos obtenido y replantear una verdadera agenda social que atienda y que combata y que disminuya los índices de violencia, de inseguridad, pues buscando finalmente mejorar, es decir, este México con el que todos soñamos y queremos crecer en paz, en un desarrollo en ese sentido. Sabemos que esta ruptura también del tejido social que se ha dado eh, pues sistemáticamente, diría, en nuestro país, también deja en riesgo a ciertos grupos de la población que normalmente o históricamente e injustamente han sido marginados, han sido olvidados e incluso vulnerados en sus derechos como ese sector de la población un poco más desprotegida. Lo que tenemos que hacer, todos lo sabemos, pero hablamos, les digo mucho de hay que fortalecer este tejido social, que es un tema de gobernabilidad, es un tema de bienestar, y que esto nace en las casas, nace en las familias, es, digamos, la primera red que nos cacha al llegar a este mundo, y encontramos que eventualmente esta red a veces se rompe, a veces se disuelve, a veces se ausenta. Y la siguiente red que cacha a estos chicos son las escuelas. La escuela, como ente socializador, tiene un compromiso más allá, per se, de solamente dar instrucción. O sea, la labor social y lo que tiene en sus manos, pues es importantísimo, porque ya ni siquiera hablamos de el futuro,
tiene ya el presente en sus manos, que está a 5 minutos de tomar el volante y las riendas de este país. Entonces creemos importante que se generen estos espacios de apoyo, de respeto, de diálogo, de confianza, de tolerancia, pero sobre todo de participación. Encontramos que las personas en las comunidades sí quieren vivir en paz y sí quieren vivir mejor, pero no les creamos el espacio. Y cuando llega una persona a la escuela, al gobierno, a cualquier lugar, ahora que andan en campañas, alguien que cree en un candidato y dice, yo quiero ayudar, no saben qué hacer con ellos. Los ponen a contestar el teléfono, a sacar copias, o sea, cómo creamos un espacio donde aquellas no le matemos las ganas y la intención a estas personas que sí existen. Luego dicen, no, es que la gente no quiere, y pluralizamos muy rápidamente, o tachamos, o decimos que es muy difícil. Yo nunca he dicho aquí que vaya a ser fácil, pero es posible. Y vamos a dar un botón de muestra de algunos ejercicios discretos posiblemente que se han hecho, pero con el espíritu de contagiar y compartir para que más personas salgamos a hacer. Creo que no se vale tener toda esta información y guardárnosla y no hacer nada al respecto. Entonces, en ese sentido, y como sociedad, pues tenemos muy claro qué es lo que estamos buscando, cuáles son las metas, qué es lo que queremos, cómo resolver este problema social y cómo algunas ideas que hoy plantearemos puedan darnos a esta idea de hoy de lo que es la mediación comunitaria. Voy a hacer un paréntesis cuando hablo de mediación comunitaria porque a veces se entiende que la mediación comunitaria es porque atiende asuntos de la comunidad. Ciertamente que es un componente, pero yo voy a ir más allá del concepto de, por ejemplo, como estos centros de mediación municipales o comunitarios, pero donde está hecho a través del desarrollo de un presupuesto, de un funcionario público y de un horario y de un lugar específico donde te van a atender. Eso no es malo, pero eso no es suficiente. Es decir, el impacto que pueda tener, imagínense, por ejemplo, una ciudad como Monterrey, de donde yo provengo, que tiene un centro de mediación en el municipio de Monterrey, donde tiene 5 o 6 personas para una ciudad de más de 1,000,000 y feria de habitantes, ¿no? ¿A qué hora va a llegar y atender o la gente se va a ir a trasladar? Y a pesar de que ese centro ya tiene más de 15 años, la gran mayoría de la población ni siquiera sabe que existe. Entonces, eso no es que sea algo malo, es que ahora otra vez estamos hablando de lo que para qué nos alcanza. Necesitamos hacer cosas que den resultados, que impacten en los números, algo que sí sea suficiente y nos dé para darle la vuelta a la tortilla. Entonces, sí hablamos de una reingeniería social y nosotros creemos que la mediación comunitaria, como la vamos a platicar o exponer el día de hoy, puede ayudar y colaborar en esta construcción del tejido social, entre otras estrategias que seguramente abonan, construyen y suman en la misma dirección. Pero bueno, estamos hablando mucho de la mediación, hemos dicho que es la mediación, ¿verdad? Para empezar. Y yo creo que la definición más corta que he encontrado en estos 27 años de estudio y trabajo en el tema de la mediación en prácticamente todo el país y fuera de México, es que la mediación no es otra cosa que una negociación asistida. Punto. O sea, están estas dos personas que tenemos abajo de la pantalla, blanco o negro, ¿no? Que están como peleados, ¿no? Tienen alguna diferencia, buscan resolver a través de una negociación y algunas personas con eso tienen y resuelven. Pero en los casos donde no pudimos resolver tú y yo, es donde vamos a pedir la asistencia que nos facilite un proceso, un tercero. Entonces vamos a hablar un poquito de quién es ese tercero, que es como el que entrelaza, si ven el anillo, que trae ahí algunas características de informalidad, de manejo de la comunicación, se mantiene imparcial, o sea, tiene esta equidistancia entre las partes y entonces no se declara ni a favor ni en contra. Y yo creo que eso es algo que debemos de empezar a valorar más porque
no nos gusta ir a un lugar donde nos van a juzgar, casi que hasta nos van a regañar, o que nos digan lo que tenemos que hacer. Creo yo que como sociedad hace tiempo y distintos momentos históricos lo han comprobado, como mexicanos ya adquirimos la mayoría de edad hace tiempo y tenemos y merecemos ser tratados de esa forma y no que alguien siempre nos tenga que decir qué tenemos que hacer o incluso decidir por nosotros. Entonces también es un proceso que ayuda a rescatar y empoderar a las partes. Y yo diría otra cosa, a través de la narrativa de la historia, las personas buscan un resignificado de lo que ocurrió y también redignifica a las partes en el momento que rescatan esa capacidad para resolver. O sea, qué bien se siente cuando tienes una situación inconclusa o no resuelta y que eventualmente pones manos a la obra y lo resuelves. Así sea lo más mínimo, ¿no? Que compraste a lo mejor un cuadro, lo tienes ahí arrumbado, quién sabe cuánto tiempo hace, y un día te diste la tarea de sacar el taladro, hacer la entrada, poner el taquete, el tornillo o el clavo y colgarlo. Y cada que pasas te da una sensación así como de logro, decir, mira, lo vencí, dejé la desidia, ya lo puse en su lugar. Y puede ser algo muy pequeño, pero la verdad es que cuando las personas se vuelven a empoderar y rescatan su capacidad con la ayuda de un tercero que facilita este proceso que es de ellos. O sea, la negociación, en la mediación lo importante es la negociación de las partes. No es el mediador que roba protagonismo, es quien como una mano que mece la cuna y que no se ve, va conduciendo a través de una metodología, aplica por supuesto distintas competencias, eh, técnicas, destrezas o habilidades muy puntuales en materia comunicacional, de manejo del conflicto, de las emociones, ¿no? Y básicamente eso es lo que un mediador en cualquier ámbito, judicial, comunitario, materia civil, comercial, penal, bueno, es básicamente siguen una metodología. Entonces la mediación es un método o mecanismo alterno de solución de conflictos y que hoy cada vez más, y lo vamos a ver hoy, se encuentra ya incluso en distintas disposiciones legales, incluso que impactan en esta materia específica que es la de la mediación comunitaria o vecinal. Bueno, voy a presentar entonces un modelo de participación comunitaria en esta pacificación de los entornos sociales. Importante, ojo, y voy a hacer mucho énfasis, mediación de pares. Esta es la clave del éxito. No es que sea malo tener un centro de mediación comunitario dependiendo de un municipio y que tiene un funcionario que le pagan un sueldo de tal hora a tal hora estos días de la semana. Porque finalmente gobiernos van, gobiernos vienen, funcionarios llegan, funcionarios se van y eso no va a acabar. Los que no nos vamos y nos quedamos aquí somos nosotros, la comunidad. Y es la comunidad la que debe de aprobar, se tiene que vestir y tiene que hacer suyo esto. Entonces no importa quién esté o quién vaya a estar el día de mañana, esto lo hago propio, lo hago mío, me empodero, cobro título del mismo, ya no importará quién llegue el día de mañana porque ya tengo estas posibilidades, ya tengo estas herramientas y he encontrado las bondades y los beneficios. Entonces, este es el verdadero empoderamiento y tejido social, que no es ir a hacer las cosas por ti, sino enseñarte cómo desarrollar y cómo crecer y tomar decisiones como una comunidad madura. Bueno, entonces, este es el propósito, es cómo romper el ciclo de la violencia, ¿no? O cómo desactivarlo en distintos entornos sociales, que son básicamente, mencioné estos tres, ¿no? Y les digo que la escuela es un buen lugar para empezar, porque ese nos lleva a los otros dos, ¿no? Y entonces, esto se recomienda trabajarlo. Hay muchos mediadores ya en México en estos últimos 25 años. Yo diría que pues ya son expertos, son personas con mucha experiencia que ayudan a compartir y a comunicar estas distintas habilidades
para los que van a actuar y pacificar en sus entornos. Y con esto empezar a este desarrollo de fortalecer el actual tejido social. Es un programa enfocado o centrado en las personas, esta mediación de la comunidad para la comunidad. Si es a través de una política pública, pues qué mejor que tenga algún tipo de apoyo. Pero la verdad es que eh, quienes vamos a rescatar o pacificar este país somos nosotros, somos la misma comunidad y es importante que la hagan suya la mediación, que tengan esta independencia, esta autonomía para resolver sus conflictos y como les decía, nos vuelve a redignificar, rescatar esta capacidad con esta autonomía e independencia, por supuesto, con el apoyo del gobierno en cualquiera de sus niveles y también en un andamiaje institucional desde las organizaciones de la sociedad civil. Hoy, por ejemplo, estamos con las universidades. Las universidades tienen mucho que hacer y están haciendo a través de no solo el estudio, la medición, la publicación, pero también del servicio social, de las prácticas profesionales, de estos espacios donde en las universidades hoy ya se empieza a hablar más de mediación, de solución de conflictos, de cultura de paz. Ya existen en nuestro país universidades donde ofrecen especialidades, hay estudios de maestría, hasta doctorado en mecanismos alternativos. Incluso hay una licenciatura ya de mecanismos alternativos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, han cambiado mucho las cosas y se han involucrado cada vez más las universidades, sí en el estudio, y yo diría que el siguiente paso es salir a la calle, a hacer los programas. Si estoy haciendo una tesis, pues qué mejor que ir a hacer el trabajo de campo para medir, para comprobar lo que yo estoy proponiendo como un planteamiento de un problema y cuál es el planteamiento que también en mi postulación estoy dando como una solución y con datos reales y no solo quedándose con una idea de algo que creo que puede ser muy bueno, pero que no he hecho y que hice un estudio fabuloso de algo que nunca ha pasado. Por supuesto que también es un tema, entre otros, de las empresas. Precisamente estuve hace poco, la semana pasada, aquí en la Ciudad de México con el Consejo Coordinador Empresarial. Están muy preocupados, entre otras cosas, de la situación del país. Y por supuesto que les compete y tienen interés que se pacifique, porque cualquier empresario chico, mediano o grande, le preocupa la integridad de sus trabajadores, que lleguen completos a trabajar, que no estén atemorizados o no quieran ir a la planta porque en el camino pasan cosas, o que a tu negocio le están cobrando piso, o que eres el del Oxxo de la esquina que asaltan una semana así, la que sigue también. Por supuesto que también es un tema que le compete a las distintas iglesias que hay en nuestro país. Y si ustedes han estado siguiendo las noticias más o menos recientes, por ejemplo, el episcopado mexicano creó una especie de reuniones por todo el país que denominaron diálogos por la paz, es decir, de todo este diagnóstico encabezado por los jesuitas y con una metodología que utiliza ya principios de justicia restaurativa, de mediación, entre otras, emitieron un documento como resultado de estos diálogos, el cual firmaron las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Es un documento público que les invito a que a los que les interesen los temas de paz y de cultura de paz, se acerquen y nuevamente las iglesias también tienen un peso importante en la historia y en el desarrollo de un país. Y también el tema de las cámaras empresariales, las cámaras de comercio y finalmente la sociedad civil organizada, las asociaciones civiles. Entonces, no es uno u otro o solo el gobierno o solo la sociedad, sino es vamos haciendo este andamiaje de distintas organizaciones para, pues para tener más punch, porque luego todo el mundo dice que está trabajando en temas de cultura de paz, pero son como esfuerzos aislados
y falta como una coordinación que sume y una esfuerzos. ¿Cuáles son entonces los ejes rectores de este modelo que presentamos? Por supuesto que el empoderamiento de las personas tiene que ver con dotarles de estas herramientas. O sea, hay una parte donde nos tenemos que preparar. Y yo diría más a manera de taller. O sea, eh, hacer mediación no se aprende solo leyendo libros o leyendo teorías o dando clase y bla, 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 y ya eres mediador. Es como para aprender a nadar hay que meterse al agua, no hay de otra, te tienes que mojar. Tú no aprendes a nadar viendo el agua desde la orilla de la alberca, viendo películas de Michael Phelps o estudiando todos los libros de los Juegos Olímpicos y de las reglas de la natación, que es importante conocer eso. Pero la verdad es que son horas y horas de alberca para aprender a flotar, a patalear, a dar la brazada, etcétera. Todas las técnicas y posibilidades a aprender, por ejemplo, en temas que hablamos de negociación, del manejo de los conflictos, de la restauración de las relaciones, en fin, de cómo ir mejorando el desempeño que tenemos en distintas situaciones. También les puedo decir que en esta experiencia de años hemos encontrado que las personas, no importa su origen, si están en un programa público, privado, social, si los van a contratar para ser mediadores, si son voluntarios en un programa social, todos reportan que donde empezaron a practicar lo aprendido fue en casa. O sea, salían de la clase, habían aprendido, por ejemplo, vamos a decir, el uso de la escucha activa, de los mensajes en yo, del parafraseo. Entonces decían, voy a poner en prueba esto con mi novia. Voy a poner en prueba esto con este vecino con el que tengo esta situación. Voy a poner en prueba esta cosa que traigo con mis papás de cuando pido permiso para salir. O de esas cosas. Y es asombroso que regresan al aula contando sus anécdotas de lo que encontraron o pudieron alcanzar en muy poco tiempo y con muy poquito, ¿no? Y por supuesto, claro, en esa práctica de lo cotidiano y de lo, digamos, básico de la vida, eventualmente irlo llevando a los asuntos que van a atender cuando intervengan como terceros facilitadores, como mediadores en un conflicto. Estos programas lo que buscan es que sean autosustentables a corto plazo, es decir, es a través del manejo de voluntarios, de personas. Yo les voy a decir una cosa, he trabajado en sistemas carcelarios, también programas de mediación, y les puedo decir que hasta en los lugares más difíciles, violentos o terribles que se pueden imaginar, como ustedes pensarán cómo es la vida en un lugar donde estás privado no solo de la libertad, pero que estás siendo violentado institucional y sistemáticamente 7 por 24 horas, ¿no? Y lo que eso genera. Y les puedo decir que siempre he encontrado gente buena, en todos lados hay gente buena. Siempre hay gente que quiere mejorar su entorno y que está dispuesta a dar su tiempo a los demás. Ahí hablamos de un voluntariado y habría que hablar de un voluntariado con beneficios, porque el asistencialismo que tenemos en nuestro país a veces es que reparten cosas, pero perdonando la expresión, muy a lo tarugo. O sea, les llegan cobertores, por ejemplo, les llegan despensas, les llegan útiles escolares, les llegan atención médica, bueno, un montón de beneficios asistenciales que se dan a través o del gobierno o de otras organizaciones de la sociedad civil y posiblemente el indicador para dar es que decimos, pues vamos a dárselo a los más necesitados, ¿no? Vamos a decir, a los más pobres de este país. Pues me parece muy bien. El problema es que este es un país tan pobre que no alcanza que si te llegan 100 despensas, 200 despensas, pues tienes 1000 o 2000 personas enfrente que las van a necesitar. Entonces, ¿cuál es el criterio para decir por qué se la vas a dar a uno y a otro no? Y nosotros creemos que en esos beneficios que a veces se pueden entregar, podemos agregar un indicador que tenga que ver
con el merecimiento, y no es un tema de que no seamos dignos de merecer algo o como un derecho humano al cual todas las personas tenemos la misma dignidad, sino decir que esta persona le invirtió y le dio tiempo de su vida a los demás y a mejorar el entorno y a pacificar su entorno. Y tú no. Los dos están igual de fregados, nomás que este sí le echa ganitas y este no. Puede ser un indicador de desempate en un momento dado. Y entonces, fíjense lo poderoso del mensaje. Porque cuando hemos trabajado en algunas escuelas de sectores muy complicados, de mucha marginación y mucha violencia, tú platicas con los chicos en el patio, les preguntas que qué quieren ser de grande y algunos te dicen que quieren ser halcones, que quieren ser zetas, que quieren ser de la familia de no sé dónde. Y la verdad es que a mí se me baja la sangre hasta los pies cuando escucho eso porque digo, ¿qué va a ser de este país con esas aspiraciones? Y uno puede entender el trasfondo y qué hay detrás de por qué decir, porque el mensaje es, oye, pues esto deja, mira, este de ser don nadie, ahora trae la camionetota, el fierrote, el billete, pues es el rey de la colina en 5 minutos, ¿no? Y pareciera ser que da ciertos beneficios. Por eso cuando hablo de beneficios tenemos que cambiar el discurso. Ahorita les voy a enseñar unas fotografías de unos chicos de unas escuelas en una zona muy complicada del Estado de México, cerca de Toluca, ahí por el área de Los Lerma, y que uno de los premios que conseguimos para los chicos que estaban haciendo mediación escolar fue que descubrimos entre los beneficios que las empresas o los cines que proyectan películas, por ley, en aspecto de protección civil, están obligados a hacer eventualmente una serie de simulacros, ¿no? Simulacro de incendios, etcétera, o de sismo, o de otra cosa, depende en dónde nos encontremos, y tienen que vaciar la sala en medio de la función. Y pues es complicado cobrar un boleto de cine y que te tengan que desalojar. Entonces son funciones que no pueden cobrar. Nos regalaron en aquel momento una película de estreno de Pixar que se llamaba Intensamente, creo que ya salió la segunda versión. Y pues ustedes podrán ver la cara de estos chicos que a lo mejor nunca habían ido a una sala de cine como esa, con su familia, acompañados, y con una charola llena de pues palomitas y su hot dog y su refresco, ¿no? Una experiencia. Y el mensaje, los papás volteaban a ver diciendo, o sea, todo esto se dio porque este chamaco se puso a trabajar y ayudó en esta escuela. Sí, lo recibió la alcaldesa en la sala de cabildo, les dio ahí un pergamino así de cuero, como se estila por acá en el centro, más estilo de la colonia y todo eso, y los hizo ciudadanos especiales, los papás ahí presentes viendo todo eso. O sea, y ciertos beneficios que se les van dando, no solo en reconocimiento, pero en algún tipo de aporte o contribución, más que en lo económico, en cosas, ¿no? Y así es como fuimos construyendo una red de beneficiarios para quienes estuvieran demostrando o pudieran mañana intercambiar sus horas de voluntariado por productos que están ahí para beneficiarlos y cambiar el mensaje, que hacer el bien también tiene sus beneficios. Y yo creo que es importante cambiar esa narrativa en el país. Eh, como les dije, este modelo está basado y sustentado en la mediación de pares, de iguales. Lo que hacíamos en las cárceles es que eran internos resolviendo los problemas entre los internos de lo que ocurre en el dormitorio, en los pasillos, en el patio, donde ahí ya no hay celadores o no hay suficientes que puedan estar en cada rincón. Igual pasa en las escuelas. Son los chicos resolviendo por y para los chicos. Y en la vecindad o en la colonia o en el barrio, los vecinos resolviendo por los vecinos. Entonces, este es el componente importante y no esperar a que venga alguien de fuera a rescatarnos y estar ahí sentado esperando a que nos gane el sueño de los justos y que venga algún mediador
quién sabe de dónde, porque no va a haber para cada escuela ni para cada esquina de cada barrio una persona así. Tenemos que hacerlo a través de la comunidad y para la comunidad. Entonces hablamos de empezar a desarrollar de estos grupos de pares, de iguales, comités de trabajo, comités de paz para operar, para administrar esta red de mediadores. Y hoy, con las posibilidades que nos da la tecnología, pues podemos tener administradores muy sencillos. Ahí sería importante un día, es de las cosas que han quedado pendientes, alguien, y puede ser una universidad, que desarrolle una plataforma o un software que corra fácilmente en un dispositivo móvil, en un teléfono inteligente, para tener un espacio de apoyo, de asesoramiento, que pueda recibir capacitación en línea, que tú puedas estar alimentando las actividades que estás haciendo dentro de la red, y que con aplicar un botón tengamos estadística de en dónde están nuestros mediadores, qué están haciendo, cuánto tiempo le han dedicado, y todo eso nos lo genera automáticamente una plataforma. Sería pues un tema que ha estado pendiente y que creo que nadie se ha metido a desarrollar a ese nivel. Incluso esa podría ser mañana una plataforma de subastas de beneficios, donde yo, miembro de la red, puedo intercambiar mis horas de trabajo voluntario por los distintos productos que se encuentren disponibles en una especie de puja o subasta, donde el que tenga más horas adquiere los productos. Y otra vez el mensaje es, el que más trabaja, más obtiene. Y el que no participa y no, pues no obtiene los beneficios por no hacer nada, ¿no? No estoy diciendo que sea un modelo perfecto, pero al menos estamos pretendiendo cambiar un poco el lenguaje de que es importante que tú participes, que te hagas responsable y que puedas tener algún tipo de beneficio a cambio de esto. Les voy a compartir un pequeño video que nos narra quien fuera hace ya algunos años alcaldesa de la ciudad de Toluca, y vamos a escuchar el testimonio de algunos alumnos de escuelas primarias, algunos padres de familia, algunas maestras, y algunas de estas personas desde entonces, esto ya tiene pues unos 8 años o más este video, creo, siguen el día de hoy trabajando. Espero que se pueda escuchar el audio y me dicen si hay algún problema con el audio. ¿Sí lo escuchan el audio? No, parece No, que no se escucha. ¿No se escucha? Nada más si alguien me puede referir si están escuchando el audio del video. sí, no se escucha. No se escucha. A mí se me escucha, no escuchan el audio. Creo que tiene que ver con la manera. Déjenme dejar de compartir porque hay que seleccionar a la hora de compartir sonido. Aquí está. Ahí voy. Vamos a ver si ahora sí se escucha. Ya. ¿Escucha la música? Yes. Te canto con gran emoción, tanto a tu belleza. La idea de municipio educador es que cada quien asuma que es corresponsable de que una ciudad pueda ir evolucionando para bien o retrasándose también. Parte de las grandes lecciones que yo me traigo de mi experiencia como alcaldesa es que hablar de seguridad no es creo que mínimamente es hablar de policía, de equipamiento. Lo principal es hacer de la seguridad y particularmente de la prevención un tema transversal. El tema de mediación pues permitió el que pudiéramos ponernos en los zapatos del vecino que pensábamos que no tenía remedio y poder buscar cuáles son estas alternativas. Nadie sabe mejor qué necesitas que tú, pero necesitas a alguien que te ayude a escudriñar, a buscar en base a preguntas, a que salgan los verdaderos intereses, que es lo que mueve a las partes en el conflicto y que a veces está oculto. Y en base a una metodología puedan asistir a las personas a sus pares, a sus iguales. Un mediador siempre debe de ser neutral, en vez de que se peleen, que convivan mejor.
La mediación es un método pacífico de solución de conflictos. El mediador es un tercero neutral e imparcial que interviene, que facilita los procesos de diálogo, de comunicación y asiste a las partes en una negociación. Y que tengamos otras opciones para resolver nuestros problemas de forma dialogada, de forma colaborativa, de forma creativa y finalmente de forma pacífica. Se empezaron a gritar de groserías y yo me metí y les dije, ya cállense, o si no voy a ir por la orientadora. Se pueden dar de golpes, pueden faltar al respeto a sus propiedades y ahí es cuando puede intervenir un mediador. Llegaron a un acuerdo y ahorita son amigos. Somos hermanos, todos somos diferentes y nos tenemos que respetar. Los cambios que han ido generando cada una de las personas que han tomado este taller de mediación empiezan a generar inquietud de parte de la comunidad, tanto escolar como la comunidad en general, y empiezan a preguntar qué es la mediación. ¿Es realmente una cultura de paz? Es un buen camino hacia una cultura de paz sostenible, sustentable. La sociedad lo toma, la comunidad lo toma y lo hace suyo. Cuando hay un problema, siempre no se crea el problema así, siempre hay como algo atrás de ese problema. Y a partir de ahí empiezan las primeras experiencias, son más a nivel personal. Entonces le dije que cómo se sentiría si las demás personas le hicieran lo que ella nos hace. Y dice, sí, lo voy a pensar, y hasta ahí se quedó en la plática. El siguiente día me dijo que lo pensó y que ella se puso en nuestro lugar y dice que sí se siente muy mal. Y descubrí que mi compañera Ghislaine había hecho una mediación con ella. Me explicó de qué se trataba la mediación y me preguntó por qué me comportaba de una forma tan brusca. Y no le contesté porque no sabría explicarle. Me sorprendí porque hablaste con la maestra y le dijo que se podía parar enfrente para pedirnos a todos perdón. Reaccionaron de una forma tan sorpresiva. Hicimos un cartel donde cada uno de los integrantes del equipo decía cuáles eran sus factores de enojo, y yo en ese momento me volví a disculpar y pues todo se empezó a arreglar. Uno de los primeros obstáculos es todos los prejuicios que traemos encima como sociedad y como personas. Cosas tan simples que podemos usar para comunicarnos, para escuchar a los demás. Hay algunas situaciones mías, algunas situaciones personales que yo quise cambiar. Una mediación con uno de mis hijos y ya yo entusiasmada por medio de una invitación decidí tomar el curso. Me rebasó, la verdad, cuando hizo mediación con su papá y conmigo, me rebasó, siguió los pasos tal como era, nunca, siempre estuvo en equilibrio. Aprendí a mediar a familias, pero yo no lo voy a solucionar, sino ellos. Seguir replicando esta información, poderle seguir dando los talleres a la comunidad, a las escuelas. Tenemos 15 escuelas en espera de lo que es el taller de mediación escolar. En varias comunidades siguen pidiendo que se vuelva a dar el taller. La gente que ya tomó el taller quiere seguir capacitándose cada vez más. Y ser mediadora me fue un poco difícil porque tenía que decir todo no, y siempre si me decían algo ser pacífica, controlar mi enojo y llegar a un acuerdo, aunque quería violencia. Para mí se me hace muy bonito que ella haya cambiado y que ahora tenga más amigos. Toluca, te canto con gran emoción, canto a tu belleza que roba el corazón. Muy bien, tal vez el audio no fue de lo mejor, pero es dar una idea de lo que estamos platicando el día de hoy, ya en los hechos, no en las ideas, en salir a hacer, y los resultados la verdad es que son asombrosos. Ustedes pudieron ver algunos testimonios donde incluso entre las niñas de este salón tenían una situación en particular con una de ellas. Esta se da cuenta de lo que estaba ocurriendo, de lo que esto generaba y cómo impactaba a los compañeros, y termina pidiendo una disculpa pública en el salón por su comportamiento, donde todo cambia y todo se resuelve. O
estos chicos que iban a hacer la tarea del curso y que tenían que hacer como un simulacro y terminaban haciendo un caso real a veces con sus papás. Y los papás sorprendidos regresan a la escuela y dicen, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Qué están aprendiendo? Yo quiero aprender lo que están aprendiendo mis hijos, ¿no? Entonces, los hijos gancharon luego a los padres de familia, a los maestros, y la verdad es que cuando uno ve y escucha este tipo de testimonios, pues sí le regresa a uno la esperanza de que sí es posible vivir en un mundo en paz. Y tenemos que ir en este lugar que es en una edad temprana. Invertir en la escuela y sembrar en las escuelas es sembrar en tierra fértil. Va a dar frutos. Yo que he trabajado mucho el área de conflicto, más enfocado en el tema de la justicia, a más de 20 años o 25 años de distancia, no veo cuándo vamos a acabar. O sea, llegamos ya muy tarde. No es que no sea bueno tratar de resolver un conflicto a través de formas pacíficas, pero ya pasaron muchas cosas. Y qué mejor que si esta escuela se convierte en el nodo de nuestra red, porque de aquí van a las casas y aplican en la casa, en la familia. De aquí están con los vecinos, con la comunidad, con el entorno. Entonces, el pivote de donde sale o puede salir todo el centro de nuestra red puede ser, por ejemplo, en la escuela. Entonces, ¿qué hacemos generalmente? Una convocatoria, ¿verdad? Donde desde la escuela incluimos a las familias, incluimos a miembros de la comunidad, como pueden ser asociaciones civiles, iglesias, ya lo hemos dicho. O sea, utilizamos también las estructuras que existen de instituciones como los municipios, las empresas, porque todos estos que voy aquí a mencionar, las universidades, las iglesias o distintas asociaciones civiles, incluyendo las escuelas, no solo son lugares ya organizados, pero que tienen también espacios físicos que pueden prestar servicios, como dijimos, de servicios sociales, o por ejemplo, de beneficios de una universidad que dice, yo voy a becar a los primeros lugares del concurso de mediación, por ejemplo, ¿no? O sea, otra vez, ¿por qué y a quién vamos a estarle dando algún tipo de apoyo o beneficios? Y cómo hay estructuras que están ahí y que se pueden también utilizar de grupos de sociedad civil como los Scouts, los Leones, los Rotarios, clubes deportivos, etcétera, que o pueden tener algún tipo de patrocinio o abrir un espacio para poder desarrollar las actividades propias de la mediación. Rafael, Aquí quedan tenemos, 5 minutos. Sí, gracias. Aquí tenemos este trabajo de la izquierda. Todas estas personas que están aquí son pastores y ministros de como 8 o 9 iglesias de distintas denominaciones que también tienen escuelas, estas iglesias, y que trabajaron estos programas. Y aquí vemos a las maestras y a los alumnos resolviendo y haciendo casos de mediación. Normalmente hacemos estos comités de paz en las escuelas, firmamos convenios de colaboración, de compromiso. Tenemos distintos niveles, como es la parte esta de formación de estos mediadores en, digamos, las artes y las técnicas básicas de la solución de conflictos. Aquí están los chicos en la función de cine que les dije, estos mediadores escolares. Y aquí hay un patrocinador que dijo, oye, yo veo que hay menos bronca, yo veo que hay menos pleito en la escuela, yo quiero apoyar. Y da útiles escolares y les da precio especial a los niños mediadores que llegan con su diploma de su curso, y los papás pueden obtener sus útiles escolares en esta tienda en particular, que se convirtió en uno de varios benefactores del programa. Luego los ponemos a trabajar un tiempo de pasantías, y luego un tema de formadores. Les enseñamos a cómo entregar y cómo desdoblar y cómo hacer estos cursos. Les entregamos los formatos, los acuerdos, y entonces hacemos la apertura de estos centros de mediación con una agenda que está a disposición del tiempo del voluntariado, de los días y las horas que las personas están dispuestas a dar su tiempo, y luego se van a formar de pares. Estos que ya están formados como formadores, con la compañía de un coach o un asesor, van y entregan el siguiente curso, y ahí empieza el efecto multiplicador y sustentable de este modelo. Y aquí tenemos ya reuniones de eventos o encuentros con mediadores, de trabajo de mediadores comunitarios en la banqueta, incluso
trabajamos con la policía de Toluca y los tránsitos en la forma de aproximar o atender a las personas con algunas destrezas o habilidades muy particulares que vemos en la mediación. Esta apertura de los centros, o sea, de esta red, y aspiramos un día a que podamos tener una red nacional de mediadores, es decir, de este seguimiento del trabajo de estos voluntarios y de que se vayan capacitando nuevas generaciones de mediadores. Aquí tenemos que ya hay eventos en las escuelas exprofesos. Esta es la bandera internacional de la paz. Entonces ya tienen su semana de la mediación y tienen actividades relacionadas con la cultura de paz. Y como producto, pues es que un día podamos crear una red para estos centros, para horarios donde la gente pueda ir y resolver asuntos de distinto orden y realmente tener una ciudadanía organizada. Aquí tenemos los alumnos recibiendo sus diplomas y esto trabaja o puede ser un comité de paz integrado por algunos de los que ya hemos estado mencionando y luego esta red se va desdoblando a empezar a tener mediadores capacitados que van a tener un número de horas, se comprometen antes de tomar el curso a que van a donar su boleto de entrada, es un compromiso que no es del orden legal, pero es un compromiso moral de que van a regresar en trabajo y que estos a su vez van a hacer un efecto multiplicador, algunos de ellos para formar y ser formadores de nuevos mediadores y luego ir abriendo más centros, se van abriendo los nodos de la red de un comité de paz que tendrá distintos centros de mediación con mediadores que dan servicio y quienes siguen formando nuevos mediadores. Digamos que esta es como una posible estructura de cómo podemos visualizar estos centros y cómo de manera transversal pueden intervenir instituciones del Estado para la parte familiar, escolar o comunitaria, de los distintos aliados y organizaciones que participan y de los distintos recursos que pueden proveer de algunos de estos para tener una red de pacificación. Entonces, aquí tenemos un acuerdo que hicieron en una escuela unas niñas que tenían ahí una diferencia y hoy en México tenemos ya conceptos de justicia cívica. Este es el modelo homologado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora estos jueces de barandilla o jueces calificadores, o ahora llamados jueces cívicos, integran esta estructura, ya que habla de mecanismos alternativos, aquí habla de instituciones públicas, aquí habla de representantes de la comunidad, de la sociedad civil, de la iniciativa privada, y entonces todos participamos ahora en esta estructura que los municipios en México están empezando a caminar en esta dirección. Esto está publicado, este modelo, y ahí están todas las salidas alternas al proceso administrativo de un juzgado cívico municipal y todos incluyen en estos flujogramas la llegada a acuerdos a través de mecanismos alternativos. Habla de mediación, de conciliación, de justicia restaurativa, de círculo. Estos son instrumentos que ya existen en México y que son poco conocidos y menos practicados. Tenemos que generar indicadores de medición de paz, de disminución de la violencia para ver cómo estos programas verdaderamente disminuyen, por ejemplo, las detenciones, los encarcelamientos u otros indicadores que tenemos de violencia. Entonces, finalmente, ya para cerrar, la idea de todo esto es cómo generar esta cohesión social, cómo creamos o sumamos este capital social y podemos, bajo una visión inclusiva y de integración social, verdaderamente invitar a la población a que se vuelva protagonista de la toma de sus propias decisiones. Por eso yo me atrevería a decir que estamos hablando incluso de una ética social diferente, basada en otros comportamientos y valores, como es la solidaridad y la participación ciudadana organizada. ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos un gobierno que resuelva hacia adentro, pero también hacia afuera en base al diálogo y la colaboración. Estos centros de pacificación en las escuelas, en las organizaciones de las distintas iglesias, una red de pacificadores, miles de pacificadores en un corto plazo para tener masa crítica. Si queremos hacer un cambio cultural, pues es 1 al millar, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer una red suficiente que verdaderamente tenga un impacto y pasar de las anécdotas de un caso, 2 casos, 1 o 2 escuelas, a que verdaderamente esto tenga un impacto para entonces tener una disminución significativa de los indicadores de la violencia y finalmente tenemos que generar indicadores de paz.
Parece que solo volteamos a ver lo negativo y la violencia, y ¿cómo sé yo si esta es una escuela pacificadora? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Dónde está el pacímetro en vez del violentómetro? O sea, ¿a dónde queremos estar redireccionando la cabeza de las personas de lo que sí queremos, más que estar volteando a ver siempre lo que no queremos? Finalmente, si alguien sabe algo de educación, pues es esta señora donde nos recuerda que, bueno, hoy todo el mundo habla de paz, pero no educamos para la paz, ¿verdad? Educamos para la competencia, y pues este es el principio como de todos los males y todas las guerras. Y si empezamos a educar para esta cooperación y para ser solidarios unos con otros, pues entonces, y no antes, pues estaremos hablando de una verdadera educación por la paz. Yo con esto termino mi participación y quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o comentario que tengan al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por compartirnos tu experiencia, por compartirnos también el trabajo comunitario de mediación y la creación de una nueva cultura, pues que nos trae muchísima esperanza en este mundo tan necesitado de este tipo de recursos. Tenemos unos minutos para preguntas. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Si no, yo empiezo. Yo sí te preguntaría, pues estamos en un ámbito académico y me gustaría saber si nos puedes orientar en cuanto a la literatura, si hay fuentes en español, si se encuentran mejor en inglés, por ejemplo, donde si, digamos, a nivel de escritos, de textos, hay una discusión diferente en la mediación respecto de dónde viene estos escritos. Un poco que nos des ese panorama para encontrar las fuentes de qué podemos leer. Sí, en México no vamos a encontrar mucho, y lo que vamos a encontrar a veces es muy buenas ideas de lo que nunca han hecho. Entonces está bien porque hacen un estudio comparado, se ponen a ver qué han escrito en otros lados o qué han hecho, y nos hacen como un collage, o sea, nos comprimen la información. Eso no es malo, eso es un aporte también, y nos da economía procesal y de tiempo de leer 20 libros en un solo libro, por ejemplo. No, yo lo que he encontrado es que sí hay modelos en otros países, sí se ha escrito, pero pongan atención de lo que leen, porque luego hay muchos libros y yo le doy un peso diferente al que habla de una idea de algo que realizó y en la experiencia de campo pueda decir, esta idea sí funcionó o esta idea no funcionó o llevamos a este aprendizaje. Entonces creo que tiene que haber una combinación no solo del estudio, de las técnicas, de las metodologías, de muchas cosas que por supuesto que tenemos que estudiar, pero hay que salirnos a hacer. O sea, yo he aprendido más en la calle que en la maestría que cursé. Por supuesto que es bueno conocer los modelos y estudiar. Hay manuales fabulosos de mediación escolar en Argentina, en España, en Chile. Hay autores muy reconocidos como Juan Carlos Torrego, tiene un manual buenísimo de mediación escolar que para hacer un programa en una escuela, lo único que necesitas es saber leer. Te lleva de la mano, porque tiene toda esta pedagogía y didáctica de la educación de alguien que sí es, yo no lo soy, especialista en materia educativa y que nos da hasta los ejercicios, los juegos, todo está en un libro, por ejemplo. Hay unos manuales a disposición de ustedes en las redes del Ministerio de Educación de la República de Argentina y que también nos van llevando. En los Estados Unidos, por supuesto. En Estados Unidos lo vamos a encontrar no como mediación escolar, sino como mediación de pares, fíjense, peer mediation. Y los programas de mediación de pares en Estados Unidos tienen mucho tiempo resolviendo asuntos y también hay manuales. Y por supuesto que hay los estudiosos o académicos que nos van a dar la estadística de los impactos, de cómo han resuelto, etcétera. Y les diría que vamos, aquí en México lo que hemos encontrado en mediación escolar es más el estudio comparado de lo que se ha hecho en otras partes, pero muy pocos se salen de la aula y de la universidad a la calle, a la verdad, a la realidad y hacerse. Yo les diría, sí,
pónganse a estudiar, te lo diría más importante, sálganse a hacer, no se queden en el aula. Hay mucha necesidad allá afuera y con lo poquito o mucho que tengas, puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia con lo que tienes. Y a lo mejor estamos esperando la perfección del momento de tener el supercamión de bomberos y ser el super bombero graduado con honores o summa cum laude, pero hay 80 incendios. ¿Y a qué horas vas a llegar? No, hay que enseñar a los demás. A lo mejor no van a ser el super bombero, pero tienen una cubeta, tienen una pala, tienen una manguera y con eso pueden extinguir inmediatamente algo. Y no para cuando llegue el superbombero y ya lleva 10 horas el incendio, que empezó en el piso 1 y ya se está quemando el piso 10. Pues ya no hay mucho por hacer, ya llega muy tarde aquel superbombero. Patton decía en la Segunda Guerra que bueno es mejor hoy que excelente mañana. Y hoy estamos en una situación tan difícil que no podemos estar cruzados de libros o de brazos, perdón, esperando a que todo sea maravilloso. Entonces ya diga, voy a ser mediador dentro de 10 años, ¿verdad? Yo creo que tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que leer, tenemos que estudiar, pero inmediatamente ponernos a hacer. Y yo creo que el ámbito escolar y académico es un área importante como un polo para mí de desarrollo. Les digo, es el pivote del modelo. Y ustedes como universidades, creo yo que tienen ese compromiso social de sí desarrollar conocimiento, pero basado y muy de la mano en la práctica. Hay que salirnos a hacer. Hay mucha necesidad allá afuera. Y para mí esa es como la invitación el día de hoy. Hoy mi invitación es como venir a pegarle un poco así como al panal, mover el avispero y que nos movamos y nos pongamos a hacer cosas. No sé si alcancé a contestar o no la pregunta o la inquietud, pero sí hay información, ahí hay algunas referencias. Con posterioridad, si así lo quieren, nos podemos poner en contacto, les puedo mandar alguna información, amén de lo que ustedes puedan encontrar, pero hay mucha gente que ha escrito, sobre todo en estos lugares, España, Argentina, Estados Unidos, Chile, poco aquí en México, y lo que he visto en México, con mucho respeto, pues son a veces muy buenas ideas de algo que nunca han puesto a la prueba y no sabemos si eso aplica o no aplica o qué, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias, Rafael, por poner la pelota en nuestra cancha con ese compromiso que nos dices. Y también en el trabajo académico, pues sabemos que teoría y práctica tienen que ir imbricadas todo el tiempo y sistematizar ese trabajo de campo. Tenemos un momentito para preguntas en línea. ¿Hay alguna pregunta en línea? ¿No? Ok. ¿Alguna otra? Acá, ok, déjame pasarte el micrófono. Está bien. Buenas tardes, buenos días, maestro. Pues solamente preguntarle si el de los talleres que se imparten, ¿los podemos encontrar en línea, alguna referencia o son solamente privados? Sí, lo que hemos encontrado es que quienes han como tomado cierta ventaja en el mundo de la mediación en México ha sido, como le decía, estos sistemas de justicia. Entonces vamos a encontrar, la mayoría de los mediadores son mediadores adscritos a un tribunal o estos tribunales que han creado estándares o certificaciones de mediadores y ahí encontramos que hay estos cursos o capacitación. Eventualmente hay programas que a veces, por ejemplo, algunas secretarías de educación de algunos estados han incursionado en el tema y entonces se dan cursos ex profeso para maestros, ¿no? O como fue este caso, que con fondos del gobierno federal que baja una presidencia municipal, lo aplica en materia de educación. Y que aunque no es ámbito de la competencia municipal la educación, sino es de la competencia estatal y federal, está consciente del impacto social de las escuelas que están dentro de su territorio o de la municipalidad y el impacto, entonces deciden invertir parte de estos recursos porque venían etiquetados. Antes había programas federales etiquetados para, así específicamente, mediación escolar y mediación comunitaria. Entonces se contrataban expertos o consultores para estos programas sociales pagados por el gobierno federal.
eso ya desapareció, o sea, eso ya no existe. Entonces, yo lo que le recomendaría es, del estado en el que se encuentren, lo más cercano que tienen son estas personas que están en tribunales, que aunque no están enfocados en la educación, al menos sí conocen y entienden metodologías técnicas, y luego ya empezar a enfocar. El estado de Coahuila, por ejemplo, yo sé que tiene un programa de pacificación escolar y que tiene personas ahí para eso. El Estado de México también programas de cultura de paz y tiene personas pagadas por la Secretaría de Educación para hacer estos programas. Entonces, luego como que no impacta, no llega porque pues un estado como el Estado de México tiene cerca de creo que 20 o 25,000 escuelas, 4 millones de estudiantes y 200,000 maestros. Solo un estado de la República. O sea, tiene más población que Uruguay, ¿no? El Estado de México, las escuelas. Entonces, a veces como que no llega a impactar y hay cosas que ya están ahí y nomás hay que ir a preguntar porque no han llegado o no han tenido el apoyo o el impacto. Entonces, hay interés. Y la Ley Federal de Educación, ya no recuerdo el artículo 70 y tantos, dice que las escuelas deben de facilitar procesos y servicios de mediación. O sea, ya está constituido como un derecho que tiene ya como 5 o 6 años en la ley y nadie lo ha apelado. Entonces, hay que salir a buscar a las personas que ya conocen del tema, no importa si están trabajando en fiscalías o en tribunales, que son los que todos los días están con el tema, y pedir que nos ayuden para hacer esto para la escuela, o acudir a la Secretaría de Educación de los estados para ver qué están haciendo en el tema, porque está en la agenda nacional, está en la Ley Federal de Educación, y algunas secretarías con algunos esfuerzos modestos están haciendo algunos pequeños esfuerzos, digo pequeños, para el tamaño del aparato que tienen. Nuevo León tiene creo que 15,000 escuelas, ¿no? O sea, pues a qué horas y cuándo vamos a llegar si quisiéramos tener un centro de mediación en cada una de las escuelas del estado. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y hay que ir a los que saben un poco más, aunque no estén especializados en materia de educación. Para eso están los especialistas, invitamos a los especialistas en educación con los especialistas en metodologías de solución de conflictos. Es donde creo que podemos hacer este intercambio para luego se retira y se quedan los especialistas de la educación multiplicando el modelo. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael, por esa orientación. Vamos a buscarlo. De hecho, tenemos una pregunta en el chat. Tenemos al maestro Mac. Si gustas abrir tu micrófono, adelante, Mac. Muchas felicidades, Rafa. Saludo con mucho afecto a la doctora Josefina, a la doctora Ana Isabel, a todos los que están ahí reunidos. Yo me sumo al grupo en unos minutos. Y te saludo con mucho cariño, Rafa, una amistad de muchos años, como bien decías. Y escucho esto de la mediación y de inmediato me remito a la gestión cultural. Es decir, nosotros hace 40, 30 años trabajábamos lo que se llamaba la promoción cultural de una manera absolutamente empírica, trabajando más con la sensibilidad, con la vocación, que con herramientas metodológicas, con sustento bibliográfico, conceptual. Y, y bueno, este año la maestría en promoción y desarrollo cultural de Coahuila está cumpliendo 20 años. 20 años y es pionera, es junto con la Universidad de Guadalajara, las primeras maestrías ya para formar gestores culturales, la gestión como un ámbito profesional. Y nosotros desarrollamos un proceso de producción bibliográfica muy importante, pero todo lo que comentas de la mediación, las experiencias, todo eso, pues a mí me parece que las compartimos mucho desde la gestión cultural. Nosotros hablamos de gestión cultural comunitaria. Nosotros trabajamos como mediadores en procesos comunitarios donde nuestra herramienta, nuestra capacidad de transformación social se da a partir de la producción simbólica, de la memoria, del lenguaje, de la capacidad creativa y artística de una comunidad.
pero al mismo tiempo desarrollamos procesos de detección de liderazgos, organización de lo social. Recientemente, fíjate, apenas recientemente estamos incorporando en el diseño curricular de algunos programas algo que ahora nos parece importantísimo y es el manejo de habilidades socioemocionales, por ejemplo. Algo que si me hubieran preguntado hace 20 años, yo diría, pero ¿eso qué tiene que ver en la formación de un gestor profesional de alto nivel, etcétera? Y concluiría después de hacer esta em, valoración en cuanto a las similitudes de la mediación y de la gestión, diciendo que un compañero catalán, Ángel Mestres, define a la gestión cultural como la capacidad de empoderar y emocionar a una comunidad. Eso me encantó porque, por un lado, en realidad literalmente no dice una comunidad, sino dice empoderar y emocionar una ciudadanía. Porque la gestión cultural también es la construcción de ciudadanía con todo lo que implica en términos de su capacidad de decidir, de su capacidad de incidir en la vida pública, en la vida comunitaria. Entonces, a mí me parece, y estoy descubriendo con asombro y con mucho ánimo para acercarme a este mundo, porque como que son mundos paralelos, incluso cronológicamente, ¿no? Tú hablabas de 25 años que ya hacen esto, que ya hay licenciaturas, que ya hay posgrados, etcétera. Pero cerraría con esto y me parece que me movió mucho en esta última reflexión que hacías. La gestión cultural se hace gestionando la cultura, se hace en el trabajo con la gente, se hace echando a andar proyectos. Así te equivoques, pues evidentemente habrá procesos y etapas de los proyectos perfectibles, por supuesto, pero a mí me parece fundamental lo que decías. Para aprender gestión hay que gestionar. Y ya metido en la gestión, te irán apareciendo tus necesidades de herramientas, de otros conocimientos, de otros vínculos, incluso académicos, sociales, amistosos, que van a nutrir todo tu quehacer, tu visión y también la capacidad de sintetizar. Tú decías lo que hemos documentado. A mí me parece que algo que nos es muy necesario en la gestión cultural es documentar, no solo con fotos, no solo con medios audiovisuales, sino documentar la experiencia para poder evaluarla, para detectar dónde nos equivocamos, dónde están las posibilidades de crecer. Y bueno, en ese sentido, Rafa, te agradezco esta visión que nos das de un ámbito que para mí es nuevo y que a partir de ahora me resulta interesante en el acercamiento. Pues, gracias, José Antonio, por tus comentarios y pues es mutuo el agrado de volver a coincidir aquí, ¿no? Después de tantos años y tantas historias. Y por supuesto que es la suma de muchas cosas, o sea, por eso le dije esto, no, yo nunca dije que esto era la panacea de todo, pero viene a sumar, viene a acompañar, viene a fortalecer otros esfuerzos que se están dando y otros talentos que existen, porque por ejemplo, yo reconozco que yo no vengo del mundo de la academia, sí fui a la escuela, sí hice mi posgrado, pero no me considero ni un investigador, ni un académico, ni un estadista. De esos hay otros. Entonces nos ayudamos y nos acompañamos, porque querer ser como todólogo y esperar a que todo lo vas a hacer maravilloso, pues no, y claro que en el camino aprendimos muchas cosas y hubo varios tropiezos y descalabros. Yo lo que sí creo es que a veces una llave te abre una puerta y te conduce a otro pasillo. O sea, por ejemplo, en esta cuestión de gestión cultural o de programas sociales, yo sí he sido crítico de algunos programas oficiales que se han dado en este país, que nos hemos gastado los millones de los millones y luego resulta que estamos peor o que los números de la violencia se incrementaron. O sea, lo que tú decías, bueno, pero
vamos a medir esto, porque ¿dónde quedó todo este dinero que se despilfarró durante tantos años en el país en materia de prevención del delito, por ejemplo, ¿no? Y entonces, mal llamado por algunos, creo yo, dicen, somos gestores sociales y no sé qué. Entonces, pues, ¿qué es lo que les gusta? Pues vamos a hacer un concurso de murales, ¿no? Murales por la paz, sí, todos dibujando palomas y a la Madre Teresa y pues todos bien contentos, bien padre, ¿no? O el deporte, ¿no? Que también es un vehículo que jala a la gente, pero lo que hemos visto de algunos de estos programas es que el día que se acaban las latas de pintura y que ya no hay brochas, el día que dejó de rodar el balón porque ya no hubo lana para pagar a los árbitros, para comprar uniformes, ya se ponchó la bola, ya se rompieron las redes, ya se acabó el torneo, se vuelven a disparar los números de la violencia. Que al principio medían y decían, mira, bajó la violencia. No bajó la violencia, los tenías distraídos. Estaban pintando, estaban correteando la pelota. El día que se acabó la pintura o se acabó el balón, regresaron a lo mismo. O sea, estamos hablando más bien de cosas que generen cambio conductual. ¿Y cómo generas un cambio en la conducta de la persona? Pues no es nada más teniéndolo entretenido viendo una película en el cine, pintando una barda o jugando fútbol o en el concurso de vallenato o de lo que tú quieras. Son buenas puertas que los traen, los ganchan y de ahí nos los podemos llevar a otros programas, por supuesto. O sea, no estoy en contra de nada de eso. El deporte es fabuloso, la música, el arte, sí, por eso, todo eso suma. Pero yo lo que quiero es que sí genera impacto, que genera cambio en la conducta, que le doy de destrezas, de competencias y habilidades muy puntuales que puede inmediatamente empezar a utilizar y a generar algún tipo de impacto. Y sí, como bien lo dices, y medir ese impacto. O sea, ¿qué fue lo que pasó después de? Porque lo que sí sabemos es que después de todos estos millones, hoy estamos peor que antes en números o incidencias de violencia en este país. Tan así que retiraron los recursos y digo, no, pues si cuando no había lana estábamos mal y ahora que sí hubo lana, ahora estamos peor, pues mejor volvieron a retirar el dinero, ¿no? O sea, estamos dando unos tumbos de un lado a otro y nos hemos como perdido. Y yo no estoy diciendo que este sea la única manera, el único programa, pero al menos sí he visto que empieza a generar un impacto diferente y que ahí creo que es un lugar interesantísimo para los investigadores, para una tesis, de salir al campo, de medir, de probar estas prácticas, estas metodologías o incluso estas teorías a través de los resultados. Y yo creo que tenemos que pasar de las historias anecdóticas a las historias de impacto verdadero. O sea, que realmente bajemos indicadores y no una historieta de, pues se pusieron de acuerdo estos niños y resolvieron y eso está muy bien, pero no genera el impacto que necesitamos. O sea, ¿cómo le vamos a dar la vuelta a la tortilla? ¿Cómo crear masa crítica? Y yo sí creo que es posible y ahí me parece importantísimo el espacio y el rol que ustedes como instituciones educativas y académicas tienen ante la sociedad, de no solo el estudio, pero de la práctica, de los modelos, de la medición y de irle llevando el pulso cortito y cerquita del desarrollo de la mediación social, sea en el ámbito escolar, en el ámbito de la familia o en el ámbito de la comunidad y de los asuntos vecinales. Claro, muchísimas gracias, Rafael, por compartirnos todo este conocimiento y este entusiasmo también. Y bueno, con eso vamos a dar por concluida esta actividad. Muchísimas gracias por esta conferencia que nos deja con tantas ideas, reflexiones y con ganas de salir a hacer. Un aplauso, por favor, para despedir a nuestro conferencista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y mucho éxito en su jornada y lo que tienen por delante. A salir a trabajar y a hacer que el país nos está esperando a todos. Que tengan muy buena jornada y muy buen día a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias. Excelente. Vamos a tener
Tenemos evaluadores en línea y ya tenemos un horario, entonces vamos a tener que cortar nuestro descanso a 10 minutitos, por favor. Hay 2 salas, esta es la sala 1, esa es la sala 2. Tenemos cafecito, galletitas y tenemos reciclaje, entonces si son tan amables de depositar aparte el PET y el aluminio para, esa es una nueva medida que estamos tomando para bueno, un poquito la sustentabilidad del planeta. Y bueno, pues ya tenemos sus presentaciones, así es que adelante, descansen tantito y nos vemos aquí en 10 minutos o en la sala que les toque, por favor. Muchísimas gracias.